Recordemos siempre que nosotros tenemos un sistema nervioso central y dos sistemas nerviosos periféricos, uno que es el somático y otro que es el vegetativo o autónomo. Y nuestro organismo tiene inervación neurovegetativa difusa, pero hay órganos que tienen más predominancia de determinado sistema. Yo revisaba mucho, aunque a veces discrepo con uno de mis colegas, menciona que el corazón predomina el vagal. ¿Usted cree que usted tiene tendencia a estar bradicárdico? ¿Qué es lo que más aparece? Taquicardia. Entonces no hay una tendencia, porque para que haya una predisposición vagal quiere decir que debo estar siempre vagotónico. Yo no estoy vagotónico, estoy beta bloqueado porque uso bisoprolol. ¿Entiende el mensaje? No estoy con agonismo, podemos decir vagal, sino porque tomo mi bloqueador beta 1 y me baja la frecuencia. Pero mayormente, ¿de quién depende la presión arterial? Del simpático. Muy bien, entonces avanzamos ahí para mostrarles, trabajan en forma que complementaria. Nunca predomina el simpático y nunca predomina el parasimpático, siempre están en equilibrio. Igual también en nuestro sistema nervioso central hay neurotransmisores que están siempre en equilibrio. Por ejemplo, el colinérgico está en equilibrio ¿con quién? Con la dopamina. Y cuando uno de ellos falla, ustedes observan algunos eventos de Parkinson, ¿verdad? Porque baja la dopamina. Y hay otro problema también, porque a veces uno piensa que solamente el Alzheimer es porque hay déficit colinérgico. No, hay otros componentes, pero hay un componente importante que tiene que ver con la parte colinérgica. Sigo avanzando. Observe el sistema nervioso simpático. Todos los días en nuestro caminar diario siempre estamos con problemas. Yo, por ejemplo, estaba metiéndome y en eso vino un carrito, no también es viejo, pero este es más viejo, y se seguía metiendo, y cuando te chocan, no tienen para pagarte. Y se meten, y ahí te sale el sistema ¿qué? Simpático, porque te prepara para qué? Para confrontar, y a veces hasta para pelear, o también para qué? Para salir corriendo sin más alto que tú, ¿no? Cuando usted tiene a alguien, observa que le están atracando, ¿usted qué hace? Continúa caminándose, busca la forma de salirse, ¿no? ¿Y quién lo prepara? El sistema simpático. Por eso ahí te prepara ¿para qué? Para la lucha o para huir. Pero algo importante, ¿qué hace? Te aumenta la frecuencia, ¿no? ¿Qué más hace? Te angustia. Hay vasos sanguíneos del músculo esquelético que se dilatan para que tú puedas correr como un galgo, ¿no? Y te escapes, pero tus vasos cutáneos se cierran y te pones pálido, todo el papel, etc. Esos son los efectos simpáticos. Igual también tenemos la parte, ahí tenemos el famoso esquema que ustedes lo han visto en farmacología, pero ahora le estamos dando casi muy comprimido porque ya ustedes ya están casi para ser médicos y ya tienen que conocer. Y este es el parasimpático, predomina en situaciones de reposo, promoviendo la relajación del cuerpo. Mencionan que todo puede faltar, pero nunca debe faltar el parasimpático, siempre y cuando vivamos en un ambiente sin estrés. Pero en el Perú y en Lima y en muchos países latinos, ya me imagino, ¿no? Necesitamos hasta del simpático. ¿Qué más? Reduce la frecuencia, favorece la digestión y contrae pupilas. Siempre le encontramos miótica. Y ahí tenemos, yo cuando estaba revisando, y aquí había una hija de un presidente, se me ocurrió hablar que de los dos sistemas que conllevan a la depresión es el parasimpático, porque se aísla, no quiere conversar, pero el que se vuelve simpático tónico, hasta maníaco, es el simpático. Te fastilla, te jala, ¿no? Y dije, como el expresidente, ya te imaginas qué pasó, ¿no? Por eso es importante que nos... Bueno, la siguiente clase tomé de Parkinson y hablé de Belaúnde. Y así cada clase era un presidente, para que de esa manera no piense pues que estaba en contra. Lo que pasa es que quería yo mostrar un ejemplo, como hay tantos ejemplos. Bien, entonces,
aquí para mostrarles, ¿no?, qué hace, cuál es su función del sistema básicamente autonómico. Miren, regula las funciones involuntarias del cuerpo, que tiene que ver con frecuencia, la presión, etc. Y comprende muchas funciones en la parte básicamente de diversas áreas de la medicina. Esa es la previa. ¿Ustedes tienen la clase anterior? Sí. Está tan larga que imagínense, no, ahora tenemos que ser muy concisos y muy precisos. Y vamos a empezar. ¿Cuáles son entonces las aplicaciones que tenemos, ¿no?, clínicas y terapéuticas del sistema nervioso autónomo? Lo he agrupado por patologías, tengo 10 patologías, y con esto más o menos ustedes seguirán ampliando para que de esa manera. La primera se llama, este es el contenido, ya lo voy a pasar porque básicamente está cambiado. Esta es la primera, el Parkinson con disautonomía. La primera. ¿Conocen ustedes a una persona con Parkinson? ¿Verdad? No es verdad. Es cierto. Yo tenía un compañero de promoción, no de promoción, era más joven, porque yo era R3 y él era R1, pero tenía una mano fabulosa para la anestesia, yo lo admiraba. No había mucha información, pero era bien práctico. Y no sé qué pasó y le generó ese problema de Parkinson. Ya era prácticamente incontrolable, además se caminaba. Ya. Y bueno, acá se caía, ¿no?, porque hay una disautonomía. ¿Cuál es el caso clínico? Estamos hablando, paciente de 70 años, diagnóstico de enfermedad de Parkinson, el tratamiento con qué? Con levodopa y carbidopa. Consulta por mareo al ponerse de pie, o sea, si quiere ir para atrás o para adelante, ¿no? ¿Qué más? Estreñimiento severo y disfunción eréctil. Mire la presión arterial cuando está acostado, mire cuando está en posición postural o ortostática. ¿Cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Degeneración dopaminérgica. Degeneración dopaminérgica, ¿dónde? En la sustancia negra. Hay una afectación, una alteración del sistema nervioso autónomo, hay menor actividad simpática, periférica y falla el sistema varoreflejo. El sistema varoreflejo netamente es un sistema de compensación de tipo autonómico. Si se te baja la presión, tu reflejo aumenta la frecuencia. Si te sube la presión, tu reflejo baja la frecuencia, para bajar o subir el gasto cardíaco y de esa manera compensar. Pero en este caso no hay esos mecanismos de compensación. Por eso es que tenemos los dos problemas: disminución de la actividad simpática periférica, los vasos se dilatan y todo el volumen sanguíneo se va hacia los pies y pierden la postura. Y luego no hay un mecanismo de compensación. ¿Cuál es la implicancia del sistema nervioso autónomo en este primer caso? Disminuye el tono simpático y ya ocasiona hipotensión ortostática. Segundo, porque hay estreñimiento, porque hay menor motilidad intestinal. Y tercero, hay disfunción autonómica generalizada y por eso que tiene hipotensión o problemas para la regresión. Diagnóstico, la clínica que le estamos viendo al paciente, el test ortostático y excluimos causas farmacológicas. Por ejemplo, los butirofenones tipo aldol, dihidrobenzo superior son antidopaminérgicos. Me puede producir Parkinson. La metoclopramida, conocen ustedes el famoso Primperan, tiene doble función. Es antidopamina, por eso que quita las náuseas, y en segundo lugar, colinético. Yo siempre me acuerdo, oftalmólogo entra, se programa para una operación, pero siempre en forma así, como se dice, sin pensarlo, la anestesióloga le colocó metoclopramida.
Y le dijo, me quieren matar. Se fue y se quejó, claro, porque era un paciente que tenía Parkinson. Y le colocaba metoclopramida y le aumentaba el Parkinson porque tenía efecto ¿qué? Antidopamina. Entonces, sigo. Miren, ¿cuál es la estrategia terapéutica? Aumento de sal y de líquidos. Como sus vasos están dilatados, tratamos de aumentar su volumen. Y de esa manera agregamos sal, y como la sal que jala, agua. Usted alguna vez ha comido un ceviche, un sudado, y después está con un aceite y tira agua y agua para tratar. ¿De acuerdo? Luego, la segunda partecita, ¿no? Medidas de compresión para aumentar el retorno venoso. Y luego ya tenemos las famosas farmacológicas, la midodrina, que tiene un efecto agonista alfa-1. ¿Se acuerda usted del mecanismo de los alfa-1 para producir vasoconstrictor? ¿Sí se acuerda? ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda? Sí. Ahora lo estamos haciendo muchísimo en práctica. Ahora yo estoy en práctica también de fármaco. Así que tratamos de hacer la parte. A ver, por ahí. ¿Sí? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué hace la midodrina? Primero, es una sustancia, una prodroga. Recién cuando se metaboliza, se transforma en una droga activa. Y esa se une a qué? Al receptor alfa-1. ¿A qué proteína? ¿Proteína qué? Q. ¿Qué Q? ¿Y qué hace? Esa proteína activa la fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C, ¿qué? El oxidato, las membranas y sale IP3 y da. ¿Y el IP3 dónde va? El IP3 se va al retículo, saca calcio. Y ese calcio que sale se une a la carnogulina y luego se va a irse a la famosa quinasa de qué? De cadena ligera de miocina. De esa manera, y ese pues, mecanismo simple, ¿no? No les voy a hablar acá, pero si de repente en el examen vienen, pero tienen una idea. Bien, y ahora, ¿cómo funciona la fludrocortisona? ¿Cuál será su función? El primero es cerrar. El segundo debe ser aumentar el volumen, bueno, tratar de incrementar la bulimia. Se une en el tubo distal y colector, hay unos receptores básicamente, y se une ahí, y cada que sodio. ¿Y sodio con qué viene? Con el agua, y el agua prácticamente. ¿Cómo es el mecanismo? Tiene que salir. Entonces lo recordar un poquito. ¿Por la aldosterona? Claro, toda esa parte, todo sigue el ciclo de renina que decía la aldosterona, ¿no? Igualito. Muy bien, sigamos. Caso 2. ¿Les gusta la forma de aplicarlo? Porque es una forma de aplicar. Cuando empecé el curso yo de terapéutica como jefe, tenía otra forma. No era una repetición de farmacología. Y lo que queremos es una aplicación, para que de esa manera tenga un sentido, ¿no? Bien, hipertenso por hiperactividad simpática. Mujer de 48 años con hipertensión arterial persistente, que tiene ansiosa, insomnio y taquicardia persistente. Lo típico de los simpáticos miméticos. ¿Qué receptor ahí funciona? Beta 1, beta 2, alfa, dopaminérgico. Alfa 1 tiene que ver con vasoconstricción. Beta 1 tiene que ver con aumento de la frecuencia de la contracción. O sea, tiene que pensar en ese. Seguimos. Bien, fisiopatología, hay un aumento de la descarga simpática central, troncoencefálica. Hay un aumento, hay una actividad simpática. Y hay una droga que al actuar en el receptor alfa-2 posináptico deprime esa actividad simpática central y se llama clonidina. ¿Qué tremendo? Pues ha cambiado todo. Observemos. Aumenta aquí la liberación de noradrenalina, básicamente a nivel periférico. Y esa noradrenalina que se libera va a actuar a nivel postsináptico en receptores alfa, en los receptores beta 1, no
en beta 2, porque la noradrenalina tiene pobre efecto en beta 2, por eso que no se usa como broncodilatador. Bien, implicancias, estimulación de qué receptores, alfa 1 y beta 1. ¿Cómo actúa el beta 1? Vamos a hacer un recuerdo. A ver por acá, ¿qué dice el doctor? ¿Cómo actúa el beta 1? Bastante fármaco, ¿ah? Así es. ¿Usted? Claro, pero ¿cómo lo hace? Ya estamos hablando que ya, mire, si usted lo recuerda, ya estamos ahí, ¿no? ¿Qué dice? Eleva la presión, ansiedad y taquicardia. Ya, pero te está pidiendo cómo lo hace. Entonces, al unirse al receptor beta 1, acoplado a una proteína GS, esta S, la subunidad, va a activar a la enesiclasa, y esa enesiclasa va a transformar el ATP en AMP, y esa AMP va a activar a la proteína A, y esa va a permitir que entre calcio, y también ese calcio que ingrese va al complejo troponímico y todo. Eso es el panorama. ¿Sigo avanzando? Diagnóstico, bueno, podemos hablar, hemos tomado la presión y lo observamos. Y básicamente cuando usted hace su diagnóstico, le mide la presión, le mide la frecuencia y dice, bueno, es un perfil básicamente que dice autonómico. ¿Qué hacemos? Terapia de elección. ¿Quién? Clonidina. La clonidina actúa en 3 niveles. Primer nivel, cuando le damos por vía endovenosa, se une al receptor alfa 2 postsináptico y produce vasoconstricción. Entonces se produce una ligera subida de ¿qué? De la presión. Y por esta ligera subida de la presión no está considerada como un antihipertensivo de ¿qué? De crisis. Porque basta que suba un poquito, de repente se rompe la neurina y se acabó. Y luego viene, este es fugaz, de poca duración, luego viene el alfa 2 de trompo encefálico, disminuye la actividad simpática y baja la presión. Y la tercera es a nivel presináptico, se une al alfa 2 presináptico, al agonista, que hace entonces, deprime la enesiclasa, hay menos AMP y no hay liberación de calcio. Esas son las naturales. Y se ha observado que la clonidina, además de ser un buen antihipertensivo, es un buen sedante. Un buen sedante. Sigo avanzando. Alternativa, beta bloqueadores. ¿Qué beta prefiere usted? Si fuera asmático, ¿qué usaría? Por acá. Doctores, ahora la clase va a ser así. Yo ahora voy a contestar si fuera asmático, ¿qué usaría así? Apenas, bien, los cardioselectivos, luego todo. ¿Y qué cardioselectivo conoces? El atenolol, metoprolol, bisoprolol. Y si no fuera asmático, cualquier beta bloqueador. Tercer caso, Alzheimer. Voy creo que darme a la mitad porque estamos el tiempo no gana. ¿Hasta qué hora tienen ustedes que ir a clase o al examen? Porque yo tengo también práctica, así que no. Doctor, hasta las 5. Alzheimer. Doctor, hasta las 5, porque a las 6 hay un grupo que tiene clase. 5:30. 5:30 o 5:15. No, voy a tomarme unos 2 o 3 más y debemos dar chao. Porque ahí lo tienen, todo lo tienen ahí. Todo lo tienen, así como lo ven, casi práctico. Bien, empecemos. Caso clínico. Paciente de 75 años con enfermedad Alzheimer, en tratamiento con ¿qué? Con donepezil.
Este donepexilo, por si acaso, es un inhibidor de la acetilcolinesterasa de tipo reversible. Luego presenta diarrea, bradicardia y síncope. Si es inhibidor de la acetilcolinesterasa, que va a aumentar la acetilcolina. Entonces tiene derecho que tenga ¿qué? Diarrea. Tiene derecho que tenga ¿qué? Bradicardia. Y si la frecuencia es muy baja, puede darle un síncope. Fisiopatología, déficit colinético central. Tratamiento por aumento de qué? ¿A qué tratamiento se refiere? ¿A dónde? Donepexilo. Luego tenemos implicancia, hay una predominancia parasimpática, baja la frecuencia, aumenta la motilidad y broncoconstricción. ¿Cómo es que baje la acetilcolina a la frecuencia? ¿Saben este mecanismo? ¿Qué M inhibe o a qué M se estimula? Ahí. O van a tener que, en el examen va a venir así, va a venir así por el estilo. ¿Qué M sigue? M de mamá, pero ¿cuál era? El 3, el 2, el 1. El 2. ¿Qué proteína? S, Q o I. Proteína I. Y cuando se inhibe, la N-ciclasa deja de funcionar. Al dejar de funcionar, entonces, ¿qué va a pasar? Se activan 3 vías. Se hiperpolariza la célula y sale calcio. No hay flujo de calcio por la canal de sodio. Y la misma AMP reducida, hay menos calcio. Finalmente, menos calcio, hay menos frecuencia, menos velocidad de conducción. ¿De acuerdo? Eso también tienen que memorizarse un poquitito. Entonces, la broncoconstricción, ¿cómo sería? ¿También es M2? Sería eso. ¿De acuerdo? Ya lo van revisando ustedes. Seguimos. Diagnóstico clínico, la clínica y la relación temporal con el fármaco. ¿Cuánto tiempo está tomando donepexilo este señor? Y bueno, los efectos. Tratamiento. Tengo opciones. ¿Le reduzco la dosis o no? Suspendo. ¿Y qué consideras para este caso este producto? Memantina, que puede ser una opción para que de esa manera pueda el paciente estar con algo quizás y que no se entere. Cuarto caso, shock anafiláctico. Hoy les voy a hablar sobre el shock anafiláctico, pero este es un previo para que tengan una idea. Estuve revisando una de las preguntas de Usamiri, porque yo me encargo de hacer macro discusiones. Hay 160 preguntas para 4 horas. Desde la primera pregunta tengo que mostrar el mecanismo y por qué es y por qué no es. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. No memorizarse solo la respuesta, sino que tienen que cada respuesta pedir explicación. ¿Por qué no es esto? ¿Por qué sí es? ¿De acuerdo? Entonces veamos. Paciente, 30 años, tras administración de qué? De un antibiótico, presenta arritmia, urticaria, hipotensión y sibilancias. Diagnóstico: todo paciente que tiene shock está hipotenso. Y este de acá es por vasodilatación. Veamos. Liberación masiva de qué? De histamina. Vasodilatación y qué más? Broncoconstricción. Entonces no olvidemos que la histamina también influye en la vasodilatación. Indirectamente hace un reflejo vagal, el vago actúa y se vasodilata. ¿Cómo lo hace? También se une al M3. O sea, todos son receptores M3.
Por favor, compren de nuevo el Bremer, está muy bonito. Revisen el Bremer. La sexta edición está preciosa. Muy bien, sigo. Como la implicancia parasimpático mimético, colapso del tono vascular y qué más, hiperreactividad bronquial. Y había dos preguntas que me acuerdo de esa, porque cada vez que quieren añadir una pregunta, me envían a mí para yo evaluarlo y digo, sí, esta es la respuesta. Y la primera vez me dijo, doctor, ¿qué buscamos cuando damos adrenalina? ¿Efecto alfa, beta 1 o beta 2? Entonces, ¿qué predomina en un shock anafiláctico? La vasodilatación. Entonces, ¿qué espero yo? ¿Efecto qué? Alfa. Pero también quiero un efecto beta 1 y un efecto beta 2 para que broncodilate. Por eso es que la noradrenalina no es la droga de primera elección, porque no tiene efecto broncodilatador. Veamos el diagnóstico. Bueno, la clínica, con el antecedente, que de repente le tocaron le dieron un antibiótico previo, etc. ¿Qué más? Primera línea, adrenalina. La segunda pregunta que acabo de realizarlo, porque ellos han puesto endovenoso, entonces yo les hago una revisión y les digo que no es endovenoso, sino es intramuscular. Intramuscular. Ya si es refractaria, recién pasas a la parte endo, pero si no, intramuscular. Sobre todo es en esta parte lateral del muslo, que tiene más irrigación, y como se está moviendo mucho, entonces tiene mayor velocidad de absorción. Entonces, ¿qué buscamos? ¿El efecto qué? Alfa. ¿Qué receptor? Alfa. ¿Qué enzima? ¿Adiciclasa o fosfolipasa? De verdad, les he cogido, ¿verdad? Seguimos. Beta 1, para aumentar el gasto cardíaco y consigo la presión, porque la presión está baja porque hay menos que vasodilatación. Pero al aumentar el gasto cardíaco, ya algo se quiere compensar. Y lo otro, ¿por qué? Broncodilatación. Entonces, cuando la intramuscular no responde o se vuelve un poco refractaria, recién empiezas a la endovenosa, y después de la endovenosa te vas a otros, que en este caso es la noradrenalina. Pero sigue siendo que, ¿cuántos colocan inyecciones ustedes acá? En la calle, que le dicen, pongan una inyección. Yo me acuerdo que apoyaba a un partido político y me encargaba yo de la parte de la botiquita, o sea, como se dice, del consultorio. Y viene ya mi hermano para colocarle la inyección, le coloco la inyección y ¡pum!, se cae como... O sea, yo todavía era estudiante de medicina, no era anestesiólogo, no sabía de animación, todo era... Está bien, tienes buena de repente información, pero no es... O sea, que yo dije, maté a mi hermano. Entonces lo hago así y se muere. Entonces voy a te imaginas que hasta las agujas te hacen caer, ¿no? Y así pasa. Hay personas que le pones una inyección y se caen. Hacen como un shock de tipo neurogénico. Muy bien, hay vasodilatación y se cae bruscamente. Intoxicación por órganos perforados. Caso, agricultor expuesto a pesticida, ¿qué más dice? Presenta miosis, broncorrea, diarrea, diaforesis y bradicardia. Con esas evidencias, usted está pensando en un órgano ¿qué? Perforado, pero especialmente un inhibidor de la acetilcolinesterasa en forma irreversible. La fisiopatología se inhibe la enzima y la acetilcolina está altísima.
¿Por qué se tiene que activar a la enzima? Porque si no se activa la enzima, si cuando doy un poquitito de acetilcolina solo me dura 2 minutitos, pero tengo la acetil activa, lo degrada rápido. Pero si tengo un inhibidor, esa acetilcolina lo dura un montón, hasta te puede llevar al cementerio. ¿Sí? Entonces aquí estamos. Hay que tener en cuenta eso. Implicancia hiperactividad parasimpática masiva, tanto muscarínica como que nicotínico. El receptor nicotínico es un receptor ionotópico o metabotrópico. A ver, vamos a ver por acá. ¿Qué es el sobrino? ¿De acción rápida o lenta? Claro, milisegundos. Y la que es lenta es la acción esteroidal de corticoides. Tiene que recién ingresar al citoplasma, unirse ahí al receptor, hacer una separación y recién irse al núcleo. Eso demora. Cuando va a actuar ya el paciente está en el cementerio ya de 1, 2, 3 días. Diagnóstico clínico y antecedentes a la exposición. Sigo. ¿Qué tenemos como estrategia terapéutica? Anular el efecto muscarínico, por eso damos atropina. ¿Hasta qué momento? Hasta que la pupila se vuelva como la muñeca, dilatada. Pero además uso un reactivador de esta enzima. ¿Y cómo se llama? Praniroxina, para regenerar. Siguiente, hiperplasia prostática. Los varones, para los varones, cuando lleguen a mi edad, o de repente algunos más temprano. Cuando tengo 7.3, pero todavía no necesito un bloqueador alfa, ni tampoco alguna acción. Hay que evaluarse el PSA, esas cosas, ¿no? Pero tiene que tener una idea. Sigo. Caso clínico 6.8, con poliacuria, a cada rato va al baño. Y si hacen una ecografía, tiene podemos decir, una retención de orina. Más de, algunos hablan 10 a 20%. Todo eso, ¿no? ¿Qué sigue? Chorro leve, decimos se mojan los zapatos, ¿no? Como no puede, se mojan los zapatos. Luego, sensación de vaciamiento incompleta. Le hacen su tacto rectal o le hacen su ecografía, tiene la próstata un poco grande, pero todavía no es quirúrgica, pero ya tiene ese problema para eso. Crecimiento prostático ocasiona obstrucción uretral y hay un aumento del tono simpático en el cuello. El efecto agonista alfa 2 produce espasmo del esfínter vesical. Entonces, ¿qué tengo que usar? Un anti-alfa para que produzca relajación. Implicancias: receptores alfa 1, contracción del cuello y empeor la obstrucción. Diagnóstico clínico, IPSS y el Instituto Peruano de Seguridad Social, que son marcadores internacionales, ¿no? Yo digo, parece que, ¿cómo saben que trabajaba en el seguro yo, no? Yo en el seguro trabajaba cuando era IBC. Luego, la ecografía prostática para ver cuánto tiene de residuo. Y luego tengo la primera línea, esta tamsulosina, que es una antagonista alfa 1. Pero cada vez que tú prescribas ese medicamento a una persona, le tienes que decir que puede tener hipotensión postural u ortostática. Es mejor que venga con su zona, pero consciente, con su zona vesical, pero que venga en coma, aunque ella sin zona. Sigo. También se da este producto, el finasterida, si próstata es muy grande. Si próstata es muy grande, ya es mejor que busque al urólogo para que le haga una prostatitis, nada más. Y ahora,
hay dos opciones, la opción de RTU o la opción de una resección clásica, y la clásica se hace también por el tamaño de la próstata, no es cuestión de que toda la... perdón, se me pasó. ¿Hasta qué hora me dijo mi delegada? 5:30, un poquito antes de acuerdo. Ya, tenemos tiempo, unos 15 minutos más. Muy bien, feo. El feo cromocitoma. Bueno, es un tumor productor de ¿qué? De catecolaminas, a veces adenina, noradrenalina o la mixtura. Hasta dopamina puede producir. Y ahí tenemos paciente de 45 con crisis de cefalea, palpitaciones, diaforesis y demás. Hipertensión paroxística. Puede tener crisis de cefalea, palpitación, pero si está hipotenso o monotenso no será feo, ¿no? Tiene que ser otra patología, pero tiene que haber hipertensión. Tumor productor de catecolaminas, aumenta la actividad simpática, el efecto alfa y beta glucano. Y más aún cuando ya está en el acto quirúrgico, la manipulación del tumor descarga más catecolaminas. Entonces en el intraoperatorio tengo que estar preparado con pentolamina o con nitrocruciato para bajar la presión porque me hace una crisis hipertensiva. Nosotros hemos tenido muchos casos en el hospital de Valladolid y nos hemos preparado con una línea arterial, con la pentolamina, y como no lo había, con nitrocruciato le colocamos una línea para tener un monitoreo latido a la vida. Y sigo, diagnóstico, miren estas famosas metanefrinas plasmáticas y urinarias, y que tienen que hacer una tomografía abdominal. Ahora casi más se hace resonancia, ¿no? Y bueno, cuesta un montón, pero está bueno. ¿Y qué tenemos como estrategia prequirúrgica? Fenoxibenzamina, que es un bloqueador presináptico y postsináptico con reflejo de taquicardia. ¿Con qué reflejo? De taquicardia. Y si tiene un reflejo de taquicardia, la presión no se logra compensar mucho, entonces le agarro el bloqueo de beta. O sea, doy un beta bloqueador si es necesario. Pero nunca empiece usted bloqueando el beta, porque si no le da el aparato abdominal y la presión va a estar intratable. Lo repito, por favor. Lo voy a repetir. Tratamiento prequirúrgico es fenoxibenzamina 14 días. Dentro de su mecanismo, como vasodilata, da taquicardia refleja. Como actúa en el presináptico, libera noradrenalina y eso también eleva el efecto de la frecuencia. Entonces, si la frecuencia está elevadita, entonces me es lógico que tenga que acompañarle con qué? Con un beta bloqueador para lograr compensar la presión. Pero si usted nunca debe bloquear primero y después el alfa, solo se bloquea beta si se bloqueó alfa previamente, si no, no lo haga. Ese está en la guía 24-25 de todo este tipo de... Bien. El lignio paralítico. A veces, cada vez que se opera abdomen, hay un lignio, la manipulación. Y bueno, auscultamos cero, diciendo que el abdomen, brando, apósito céfalo. No hay ruidos israelíes, que significa que no hay peristaltismo. Yo tengo que mejorarlo. Tengo opciones. Hay opciones que hay, por ejemplo, si estamos hablando de la parte del sistema nervioso autónomo, hablaré de qué? De neostigmina, por ejemplo. ¿Qué hace la neostigmina? Al inhibir a la acetilcolina esperasa, aumenta la acetilcolina y empieza el peristaltismo. Entonces vamos a seguir. Paciente post cirugía abdominal con distensión, ausencia de ruidos intestinales y no eliminación de gases. Está valorado. Fisiopatología, inhibición del sistema parasimpático, aumento del tono simpático reflejo. Claro, el simpático produce libido
el parasimpático y el simpático híbrido. Tanto beta 1, beta 2 como beta 2 básicamente, A y A. Entonces, implicancia parasimpático, su inhibición produce ¿qué? Híbrido. El diagnóstico, le toma usted una placa al paciente para ver que no haya un cuadro suboclusivo y es todo. Entonces le ponen sonda nasogástrica y a veces sonda rectal, pero aún sigue, entonces hay que darle algo que estimule. Y aquí tenemos la estrategia, medida de soporte, ¿y qué más? ¿Y qué es la neospirina? Un inhibidor de la acetilcolinesterasa que finalmente va a aumentar la acetilcolina y va a tener efectos directivos. Glaucoma de ángulo abierto. ¿Qué es el glaucoma? ¿El aumento de qué? De la presión intraocular. Este aumento de la presión intraocular puede ser por mucha producción o puede ser porque no hay eliminación. Las dos. Entonces aquí quiero yo analizar qué pasa con este paciente. Paciente 60 con diagnóstico de glaucoma de ángulo abierto en control. Porque mayormente hay ángulos cerrados. En los ángulos cerrados mayormente se dan todos los fármacos semióticos como la pilocarpina, como el acanoprox. ¿Por qué puede ocasionarte un glaucoma? Porque hay menor drenaje, significa menor que eliminación. ¿Cuánto se acuerdan del ángulo del canal de Sven? ¿Cuál es la mejor de ella? Canal de Sven, por ahí sale el 80% del monopolio. Y como cuando tengo así abierto, el canal abierto, pero cuando tengo cerrado por ligases, no se elimina, el resto se está atrás. Bien, entonces mire, o porque aumenta la presión y menor drenaje y aumenta la presión intraocular. ¿Cuánto es normal la presión? ¿Qué dicen los estudiosos de la medicina? ¿Cuánto es normal? 25, 15, 10. Tienen que saber. Muy bien. ¿Qué tengo como implicancia? Los beta 2, producción de humor acuoso. También a veces estoy con una duda de ese beta 2, pero los receptores 2 tienen con producción de humor acuoso. Entonces yo trataré de usar como bloqueador beta, y por eso se usa el timolol. ¿Qué hace el timolol? Reduce la producción de humor acuoso y de esa manera tiene ese efecto beneficioso. Otro, porque al actuar en el M3 produce biosis, abre el canal del ADN y se produce la excreción, como la pilocarpina o la acanoprox, etc. Le hacemos una tonometría o una campimetría y digo, señora, usted necesita un tratamiento para el glaucoma, pero le puedo hacer una operación con láser que va a costar 800 o 1000 soles. Bueno, todo el mundo les asusta, digo, no es mejor que me quiere decir, mejor doy los 800 o 1000. Y opciones, ¿qué hace el timolol? Es un bloqueador beta que reduce ¿qué? La producción. La pilocarpina, ¿qué hace? Un agonista muscarínico 3, N3, y ¿qué hace? Aumento de drenaje. Usted, como oftalmólogo, le decide, dándole a un paracetamol. Caso 10, intoxicación por anticolinérgicos. A veces ocurre más en los niñitos que van al campo y comienzan a jugar con su licuador y comienzan a tomar, sirve, y termina cuando de repente lo ven chaposa, mediática, no sudorosa y la cadena. Paciente joven con piel seca, miriasis, taquicardia, retención, delirio, tal consumo de fármacos. Observe, piel seca, no hay sudor. ¿Qué más? Miriasis, taquicardia, retención urinaria y delirio. Bloqueo de receptores muscarínicos.
Implicancias: menor actividad parasimpática, por lo tanto, amiloidosis, alivio, prevención y taquicardia. Característico de la atropina o de la escopolamina o del cotidiano. Pero acá voy a tratar de retroceder un poquitito. Hay productos que te van a producir delirium, pero no todos producen delirium. Por ejemplo, la atropina te puede producir delirium porque es una amina terciaria y pasa la barrera hematoencefálica, pero el helicopironato no es patanario. Por eso le decía, no es todo. Muy bien, sigo el diagnóstico ya con toda la evidencia que usted tiene, amiloidosis, no sudoración, etcétera, etcétera. Luego, la estrategia terapéutica. ¿Cuál es el antídoto? Este producto. ¿Y qué es ese producto? ¿Se acuerdan? Es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. ¿En qué se diferencia de la neostigmina y de la pirostigmina? En que es terciario. Puede pasar la barrera hematoencefálica. Y de esa manera se une. Hasta ahí terminamos esta primera actividad. ¿Preguntas? Ustedes comiencen a completar el resto. Comiencen a revisar, pero así con alguna secuencia. ¿Hay alguna duda? Si ustedes han revisado las diapositivas antiguas hay un montón de cosas que se hablan, ¿no? Ya concreto, hablando más en tiempo. ¿Sí? Ahora me voy a ir al otro tema. Tomen airecito, por favor. Cuidado, robo de hora,